Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a este repaso, comentario de la escuela sabática, que en esta ocasión lleva como título ¿Qué ocurrió? Y es la primera lección de lo que será un nuevo trimestre de estudio que radica en el estudio y el entendimiento profundo de la eterna promesa de la salvación y redención de la humanidad que forma parte del pacto eterno de Dios. Y es exactamente lo que vamos a estar estudiando durante todo este trimestre. Así que desde esta tribuna, estamos demasiado emocionados porque es un tema extraordinario, maravilloso. Es una enorme oportunidad para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que como vamos a ver el día de hoy, no es solamente una oferta de perdón, sencillamente es todo para el ser humano, incluyendo la ayuda divina que faculta a la humanidad caída para volver a obedecer a nuestro Padre Celestial. Y es maravilloso tener la oportunidad de estudiar todos estos temas. Así que el día de hoy comenzamos con nuestra primera lección. Y antes de hacer nuestra oración acostumbrada, queremos hacer un anuncio. Y es que el día sábado 3 de abril vamos a estar comentando la lección de la escuela sabática totalmente en vivo desde las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Así que no se lo puede perder. Si usted quisiera expresar alguna inquietud, alguna pregunta, siéntase absolutamente libre y bienvenido de hacerlo, porque para eso estaremos allí totalmente en vivo, para compartir, comentar y responder algunas inquietudes o preguntas que puedan surgir en nuestros amigos que nos siguen a través del canal de Preach Manuel en YouTube. Así que en el nombre del Señor les esperamos a partir de las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Allí estaremos en el nombre del Señor. Así que vamos a hacer una oración y de inmediato nos introducimos a este nuestro primer estudio para todo este trimestre. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bendito, santo y bondadoso Señor, es tu nombre sobre toda la tierra. En esta hora, Padre, queremos pedirte que nos sea concedida, Señor, en santa audiencia delante de ti, solamente en el nombre y en los méritos de Jesucristo, pedirte, Padre, que nos sea concedida la promesa de tu Santo Espíritu, como tú, Señor, lo prometiste, que enviarías tu Santo Espíritu para guiar nuestras mentes al conocimiento de toda verdad y al momento, Señor, mientras contemplamos la verdad como es en Jesús, pedimos que nuestras vidas sean totalmente transformadas de gloria en gloria a la imagen de Cristo por el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos en primer lugar a estudiar qué cosa era la humanidad en el maravilloso plan de Dios cuando Dios decidió darle vida a esta nueva raza, a este nuevo orden, a este nuevo orden de criaturas en el universo que la Escritura va a llamar imagen y semejanza divinas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Dios se propusiera hacer una criatura que como nuevo orden fuese imagen y semejanza suya? A ver, antes de introducirnos directamente al texto de Génesis capítulo número 1, sería bueno hacer una nota en relación a la manera en la cual Génesis capítulo número 1 está redactado para que nosotros podamos entender la posición del ser humano en relación con las primeras palabras que escucha
de parte de su Creador. Y es lo siguiente. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo número 1 y nos encontramos en el versículo 28, resulta que es este el primer versículo que, de acuerdo con la palabra de Dios, Dios dirige palabra al ser humano. Ahora, si nosotros nos ponemos en la posición del primer hombre creado, nosotros necesariamente tenemos que concluir que cuando nosotros leemos el relato de Génesis capítulo número 1, la perspectiva desde donde la cual se lee este relato no es desde la perspectiva humana. Porque cuando al ser humano se le dice las palabras, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, en otras palabras, cuando al ser humano se le comunican las palabras, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla, o señoread sobre ella, se nos está dando aquí las primeras palabras de Dios para el hombre. Pero el hombre en este punto no conoce todo lo que el relato de la creación nos ha dicho a nosotros. El hombre no conoce que en el principio todo estaba desordenado y vacío y las tinieblas cubrían la faz del abismo y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El hombre no conoce eso. El hombre lo oirá de su Creador y tendrá el deber o tendrá la elección voluntaria de creer o no creer, de confiar o no confiar, pero el hombre no sabe eso. Quienes lo saben son quienes leen el relato, queriéndonos decir que el relato de Génesis 1, el relato de la Biblia entera, el inicio y la consumación de la salvación, que sería toda la historia de la revelación bíblica, es una historia o es un escrito que se nos da desde la perspectiva de Dios. La Biblia es palabra de Dios para el hombre. La perspectiva no es un relato humano, es perspectiva divina para que el hombre pueda leerlo. Por supuesto, expresado en lenguaje humano porque no tenemos otro lenguaje. Pero el punto de vista desde donde sucede y se formula el relato de toda la Biblia es el punto de vista de Dios para el ser humano. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Génesis, y vamos a leerlo, Génesis capítulo número 1, y comenzamos a leer desde el versículo número 26, nota exactamente qué lugar ocupa en la creación del mundo el orden en el cual los eventos se han sucedido, el orden en el cual aparece la intención divina de crear al ser humano. Y es que aparece la intención divina en Génesis capítulo 1, versículo 26, en el sexto día de la creación. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ha acontecido anteriormente, el hombre no tiene forma de saberlo. El hombre no tiene forma de certificarlo. En otras palabras, al ser humano, en las primeras palabras dirigidas a él, no se le comunicará demostración del hecho de que Dios, el que le habla, sea su creador. Se le comunica sencillamente algo que ahora él debe tomar por la fe. Y atención, es allí donde vemos desde el inicio de la Biblia que la obediencia del ser humano, si éste decide obedecer a su Creador, será siempre resultado de la fe. En otras palabras, la obediencia genuina al Creador siempre será en la Biblia fruto de la fe. Si el hombre cree en su Creador, si el hombre confía en su palabra, obedecerá. Pero si el hombre no tiene fe en su Creador, no confía en su palabra, no obedecerá.
y eso es el primer mensaje que la Biblia quiere comunicarnos. Y vamos a ver cómo hace para comunicarlo. Llegamos entonces a Génesis capítulo 1, versículo 26. Estamos en el sexto día. El hombre no tiene forma de verificar, no se le da demostración. El hombre sencillamente tiene que partir de un relato del Creador que debe aceptar por la fe. Fe en la palabra del Creador determinará absolutamente toda la historia bíblica de aquí en adelante. Cuando llegamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, noten esto. ¿Qué cosa puede significar, en primer lugar, la intención de que el texto nos repita vez tras vez que el hombre es imagen y semejanza del Creador? Pregunto, ¿quiere decir el texto bíblico, en primer lugar, que el hombre posee rasgos físicos parecidos a su Creador? Probablemente no sea esa la principal intención del texto. ¿Cómo lo vamos a saber? Note cómo lo vamos a saber. Hasta este momento el ser humano no sabe que es creado a imagen de Dios. El ser humano no tiene conocimiento de esto. Esto lo conoce quien está leyendo el relato. Pero cuando el ser humano es creado y Dios le dirige en primer lugar palabras a él, ahora vamos a ver qué es lo que Dios le dice a él que constituirá el relato divino que el hombre debe creer y aceptar por fe. Y si así lo hace, el relato contiene las instrucciones para llegar a ser esa imagen divina con que Dios lo ha dotado. En otras palabras, el ser humano al escuchar a Dios hablarle por primera vez no sabe que es creado a imagen de Dios. Lo que va a escuchar son las palabras que al creerlas lo constituirán en imagen de Dios. Y vamos a ver qué es lo que esas palabras contienen para descubrir qué es lo que significa ser imagen de Dios. Note esto. Y los bendijo Dios y les dijo. Note que la primera cosa que Dios va a hacer con el hombre que entiende, el hombre consciente, el hombre que se presupone desde el versículo 28 en adelante, se presupone que ha sido creado con la capacidad de entender, procesar discurso y responder ante ese discurso, una cosa maravillosa, porque es un asunto milagroso esto de tener una conciencia individual, esto de constituir una unidad consciente de sí misma que esté en relación directa con el mundo y consigo mismo, en donde se comprenda a sí misma como un individuo, al mismo tiempo distinto del espacio que le rodea, pero al mismo tiempo rodeado por ello. Esto es una cosa increíble, esto es una cosa maravillosa. Esta es la complejidad pura, la conciencia individual. Y ahora mira esto, atención con lo que vamos a decir. Lo que vamos a leer acá en adelante son las palabras de bendición del Creador para el ser humano. ¿Qué significa que vamos a leer palabras de bendición para el ser humano? Atención con esto. Una bendición emitida por labios humanos, cuando yo, por ejemplo, bendigo a mi hijo y le digo, el Señor Dios te bendiga, yo estoy expresando en esa bendición la manera en la cual yo lo formulo, la manera en la cual eso está formulado para él. Es la expresión de una buena intención o deseo mío para que Dios cumpla en él. Pero cuando Dios bendice es absolutamente distinto, porque Dios no expresa un deseo. Cuando Dios habla, su palabra sencillamente no es el reflejo de un estado mental interno, no. Génesis capítulo 1 se ha escrito para decirnos que cada vez que el Creador pronuncia palabra con sus labios, algo sucede. En otras palabras, no existe luz, pero Dios pronuncia el nombre de lo que no existe y al ser nombrada esa cosa que no existe por los labios del Creador, esa cosa que anteriormente no existe comienza a existir. En otras palabras, la emisión de las palabras y el aliento del Creador
crea la cosa que no existe. Entonces, si Dios pronuncia su bendición sobre el ser humano, ¿creen ustedes que esto que pronuncie Dios va a suceder? ¿Es sencillamente la expresión de un deseo o es sencillamente una palabra efectiva que lleva en ella misma el poder de cumplirse conforme a que es emitida por el Creador mismo, cuya palabra ha hecho todo lo que existe hasta el momento? ¿Cuál de las dos opciones es correcta? Obviamente la segunda. La emisión de la palabra del Creador no comunica el deseo, comunica efectividad. La palabra efectuará aquello para lo cual se está emitiendo. Lleva en sí misma el poder para ser cumplida. En la palabra del Creador se encuentra la vida de Dios que se comunica al ser humano. Y ahora vamos a leer lo que le dice. Mira esto. Dice así, estas son las primeras palabras que escucha el ser humano y que si las sigue, lo van a constituir precisamente en esa imagen que Dios se ha propuesto que el hombre sea. Y mira las palabras, atención. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Pregunto, ¿Dios podía haber dotado su palabra de efectividad suficiente como para que esta bendición se cumpliese en la humanidad sin la intervención libre, consciente del ser humano? Claro que Dios podía hacerlo porque es el Creador, pero lo que ahora tenemos a partir del versículo 28 en adelante no es un orden natural que reaccione instantáneamente a la palabra del Creador. Ahora tenemos un orden natural llamado conciencia humana, conciencia individual, que no reacciona instantáneamente al pronunciamiento de la palabra de Dios o a la pronunciación de su palabra, sino que ahora le toca a este ámbito natural llamado conciencia humana individual, le toca ahora decidir, obedecer y ejecutar la orden o no. Esto es absolutamente novedoso. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios dice, sea la luz no dice, obedezco o no obedezco. No, la luz no existe, no toma decisión. Y sencillamente cuando se pronuncia su nombre, existe, sin decidir, sin pensar. Pero ahora Dios dirige palabra a un orden que es consciente de su propia existencia en relación con el Creador, que pensará, un momento, ¿por qué es que este discurso que oigo de este Dios tiene la autoridad de darme mandamiento cuando me está dando sus primeras palabras? ¿Te das cuenta? Tiene ahora este orden la capacidad de pesar el discurso divino para que este discurso se efectúe sobre la base del libre albedrío de aquello que está recién creado. No ahora la conciencia humana va a reaccionar al discurso como todo el orden natural previo. No, ahora la conciencia humana se detendrá a pensar el discurso para que si lo cree, actúe conforme a esa palabra. Ahora vamos a notar una cosa también sumamente interesante de este primer discurso de Dios al hombre. Mira esto. Lo que vamos a notar es lo siguiente. Escucha esto. Lo que Dios está haciendo, de acuerdo al texto de Génesis 1:28, es bendecirlos. Por eso dice el versículo, y los bendijo Dios y les dijo. Ahora nota esto. Dios está dándoles bendición. Su bendición se está comunicando. Pero cuando leemos lo primero que sigue a la palabra y les dijo, Dios les da una orden. A ver, ¿cómo podemos entender que lo que Dios está haciendo es dándoles una bendición e inmediatamente lo que Dios les dice es una orden? ¿Cómo podemos entender eso? Desde el principio de la creación del mundo, la bendición de Jehová, la bendición del Creador eterno, es su mandamiento para el hombre.
En el mandamiento se encuentra el poder, la vida misma de Dios que permite ejecutar el mandamiento. Y el mandamiento es bendición porque solo en la obediencia al mandamiento del Creador se halla la vida y la bendición del hombre. Por eso el Salmo 119 va a decir vez tras vez: vivifícame con tu mandamiento, vivifícame conforme a tu palabra, haz bien a tu siervo y que viva y guarde tu palabra, porque la bendición del hombre está en el mandamiento. Porque el mandamiento, al ser palabra de Dios, es la comunicación de la vida de Dios y del mismo poder de Dios que lleva en sí el poder de que el mandamiento o para que el mandamiento se cumpla. Esto es maravilloso, maravilloso. Así que vamos a ver qué es lo que contienen esas palabras que nos dicen qué cosa es la imagen de Dios. Versículo 28 entonces. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es imagen de Dios conforme a las primeras palabras que escucha el hombre acerca de su Creador? Porque el hombre no sabe hasta antes de escuchar eso que él es creado imagen de Dios, pero él recibe una orden que le dice: multiplicaos, fructificaos, llenad la tierra y juzgadla. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre es y será imagen de Dios en tanto decida libremente creer a la palabra del Creador y viva en armonía con ese discurso, constituyendo familia y gobernando sobre la posesión que Dios ha puesto bajo sus pies en armonía y en la misma forma en que Dios dirige el resto de la creación. En otras palabras, el hombre es imagen de Dios porque fue creado un pequeño señor sobre la posesión que Dios le ha dado. En otras palabras, el ser humano es imagen de Dios en tanto despliega en su carácter, en su relación con el mundo y su prójimo, el mismo carácter que Dios despliega en relación con el resto del universo y con los seres inteligentes que le rodean. Eso es ser imagen de Dios. ¿Para qué Dios creó al ser humano? Para que el ser humano desplegara voluntariamente y por la fe, como ya lo hemos recalcado, el mismo carácter de su Creador. Ser imagen de Dios es en primer lugar una referencia al carácter que el hombre debía desplegar. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que mientras más viviera, más gloria de su Creador reflejara. Eso es exactamente lo que nos dice el espíritu de profecía. Ahora, la pregunta es, nota esto, ¿el ser humano fue creado perfecto? Claro que sí. ¿Fue creado el ser humano con carácter desarrollado? Claro que no. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre fue creado perfecto en el sentido de que fue creado hábil, capaz y apto para desarrollar por medio de la fe en la palabra de Dios acerca de que Él es el creador, de que Él tiene autoridad de darle mandamiento porque lo ha creado, le ha dado la vida, le ha dado la conciencia. El hombre desarrollará su carácter en tanto y mientras tanto y bajo la condición de que al creer y confiar en la palabra decida vivir conforme a esa palabra. El hombre no fue creado perfecto en tanto se le proveyó de un carácter ya desarrollado. No, el hombre es creado perfecto en tanto es capaz y apto para desarrollar por medio de sus propias decisiones basadas en la fe o en la incredulidad el carácter. Va a desarrollar un carácter. Eso es lo que significa. El hombre no tiene un carácter desarrollado. Debe desarrollarlo, en el mejor de los casos, en armonía y por la fe en la palabra del Creador o rechazando la palabra del Creador, desconfiando en el Creador y obrando contrariamente a la palabra del Creador para desarrollar
un carácter absolutamente opuesto al del Creador. O, en el mejor de los casos, desarrollará un carácter a la semejanza del Creador en armonía y por la fe con su palabra. Eso es el hombre. El hombre no fue dotado con un carácter ya, debe desarrollarlo. Y por esa razón se dice que es un ser moral libre desde el inicio. Porque ahora, si él cree en esa palabra del Creador, la desarrollará, la ejecutará y desarrollará un carácter a la semejanza del Creador, llegando a ser su imagen en la creación, llegando a constituirse en la imagen de Dios en esta tierra. ¿Y por qué eso es importante? Mira por qué es importante. Todo el relato de la creación sigue el relato de la fundación o la creación de un templo. En realidad, la tierra que Dios está creando, la crea para habitarla. ¿Y qué es lo que se crea para habitar en ello? Una casa o un templo, de acuerdo al pensamiento antiguo. ¿Ok? Por eso el templo de Dios es la casa de Dios. ¿Ok? Ahora mira esto. ¿Cómo sabemos que Dios está creando todo para habitar todo? Lo sabemos porque el sábado no se creará nada, en ese día no se creará nada, sino que Dios habitará en el tiempo. En otras palabras, lo que Dios está creando, lo crea para habitar en él. La pregunta es, si todo lo que Dios está creando lo crea para habitar en él, ¿quién es la imagen de la divinidad que va en ese templo que se está construyendo? Cuando se entraba en un templo antiguo, lo primero que se veía era la imagen de la divinidad. ¿Cómo lucía la divinidad? Eso era un templo antiguo. Pero de acuerdo con el relato de la creación, la divinidad no tiene imagen de madera, de oro, de plata, de talla. No tiene imagen. ¿Quién es el templo, o mejor dicho, quién es la imagen de la divinidad en el templo de la creación divina? ¿Quién es? El ser humano. El ser humano es la imagen de la divinidad, pero al ser imagen de la divinidad no fue creado de oro, de madera, de plata, de talla, no, sino que es una imagen viviente del Dios vivo, queriendo decir que aquí encontramos el primer fundamento que niega y se opone a la idolatría, como lo va a decir Pablo en Atenas. Dios no hizo al hombre de madera, de plata, de oro, por tanto es una insensatez hacer a un Dios de madera, de plata o de oro, porque nosotros linaje suyo somos y nosotros no somos de esas cosas. Somos de sangre y Dios nos ha creado de carne y hueso, así que es imposible que Dios se parezca a madera, se parezca a plata, se parezca a oro, si Dios nos creó a su imagen y nosotros no somos así. La imagen de la divinidad en el templo de la creación es el hombre mismo. ¿Y por qué decimos eso? Oh, porque de eso se trata el relato. De eso se trata Génesis 1, 2 y 3. Porque el hombre que fue creado con la capacidad de reflejar el carácter de Dios, de ser imagen de la divinidad, el hombre que fue creado para contemplar al Creador e imitarlo y desarrollar su carácter en armonía con el Creador, ahora contemplará en el árbol a un usurpador que al contemplar y poner su mente en la palabra del usurpador, terminará moldeándose a la semejanza de ese usurpador. ¿Y cómo llegamos allí? Vamos a llegar. Nota esto. De acuerdo a Génesis capítulo 2, Dios coloca al hombre en un jardín que se llama el jardín de Edén. La palabra hebrea Edén significa placer, deleite. Y eso se confirma en Génesis 2:9, donde dice el Señor que Dios hizo nacer de la tierra de Edén, de la tierra de placer, de la tierra de deleite, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, diciéndonos Dios con esto que es Él, el Creador,
el creador de todo placer genuino, placer que eleva y no destruye ni degrada. Dios es el creador del verdadero placer y creó al hombre para una vida de deleite y de placer en sujeción a la voluntad divina. Ahora, nota lo interesante. Cuando Dios crea al hombre y hace nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, pone también dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de este árbol Dios dirá más adelante, en Génesis 2, 16 al 17, Dios dirá lo siguiente: de todo árbol del huerto. ¿Cómo eran esos árboles? Deliciosos a la vista y bueno para comer. En otras palabras, seguir el mandamiento de Dios es un deleite para el ser humano. Eso es lo que dice el texto. Entonces, Dios está diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces note, aquí hay algo interesantísimo. Dos cosas en relación con estos árboles. Número uno, si usted tiene un árbol que se llama manzano, ese árbol da manzana. Si usted tiene un árbol en medio del huerto que se llama árbol de vida, es porque ese árbol da vida. ¿Por qué Dios decidió impartir vida a una criatura recién creada que no conocía muerte a través de un árbol? Esto nos dice desde el comienzo que el hombre nunca en el relato de su creación es considerado inmortal per se, inmortal en sí mismo. El hombre no es inmortal inherentemente, intrínsecamente, por sí mismo. Esto es absolutamente ajeno al texto bíblico. Será la filosofía griega trayendo a su seno las religiones paganas antiguas que dirán al hombre como mito que el hombre es inmortal incluso antes de aparecer en la faz de la tierra. Y esto tiene una razón, porque si el hombre es inmortal y Dios es inmortal, ¿quién le debe a quién? ¿Quién le debe a quién si el hombre es inmortal y Dios es inmortal? ¿Quién le debe respeto a quién? ¿Quién le debe gratitud a quién? Si los dos son inmortales, los dos son inmortales. Nadie se debe a nadie. Pero la Biblia recalca vez tras vez que el hombre, al llegar a ser un ser viviente, no existía previamente. Y ahora su existencia presente está supeditada a la obediencia al Creador, porque es a través del árbol de la vida que se tiene derecho a participar solamente al guardar los mandamientos de Dios, que prolonga y por medio del cual Dios imparte vida al ser humano. No es inmortalidad lo que constituye al ser humano, es una vida supeditada al medio que Dios ha dejado para impartir vida, y esta supeditación y esta condición está orientada a que el hombre guarde los mandamientos. Por esa razón, Apocalipsis 22:14 nos dirá que el que tiene derecho al árbol de la vida es el que haya lavado sus ropas o el que guarde los mandamientos. Ambas traducciones constatadas en manuscritos de buena fuente y manuscritos genuinos y manuscritos bastante antiguos. La pregunta es entonces, estamos en este punto hablando del árbol de la vida. ¿Y qué hacía el árbol del conocimiento del bien y del mal en ese lugar? Note que no se llama árbol de la muerte, sino se llama árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué razón? Porque Dios, al crear al hombre y decirle: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿de qué árbol? De los árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Dios está determinando, conceptualizando el bien del ser humano. Y al decirle: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, Dios está determinando, conceptualizando y describiendo cuál es el mal del ser humano. Ahora, si el ser humano come del árbol de la vida, estará autodeterminando por sí mismo, por su sola autoridad, por su solo criterio e independientemente del Creador, su bien y su mal. ¿Qué quiere decir esto? Que se habrá independizado moralmente del Creador, diciendo: de ahora en adelante yo me determino mi bien, yo me determino mi mal, no necesito de ti. Y eso es exactamente donde Satanás lo va a tentar. ¿Y por qué?
lo va a tentar precisamente porque el árbol del conocimiento del bien y del mal era una prueba de lealtad para ver de qué lado del conflicto, que ya existe antes de que el ser humano sea creado, de qué lado del conflicto entre el bien y el mal, de qué lado del conflicto entre Cristo y Satanás, el hombre decidirá estar. Y de eso se trata la primera tentación. Así que se le aparece la serpiente a la mujer en el árbol y le dice, ¿con que Dios os dijo? ¿De verdad Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta tiene la intención de inculcar en la mente de la humanidad duda en relación a la bondad o en relación a los propósitos bondadosos de la creación del ser humano por parte de Dios. Tiene la función de crear o de inculcar duda acerca de la bondad del Creador. ¿Cómo sabemos eso? Note esto. Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto. ¿Cómo eran esos árboles? Deliciosos a la vista y bueno para comer. Pero ahora la serpiente le está diciendo a la humanidad, y la serpiente, de acuerdo a Apocalipsis 12:9, es el mismo diablo y Satanás. La serpiente le está diciendo a la humanidad, Dios no te creó para deleite, no te creó para gozo, no te creó para placer, te creó para obediencia ciega. Te creó para que lo obedezcas. Para eso te creó. En otras palabras, no eres resultado del amor y bondad del Creador, sino de su deseo insaciable de ser obedecido. En otras palabras, le está diciendo, tienes que emanciparte, tienes que liberarte. Fuiste creado para esto, pero hay una forma en la cual te puedes liberar. Fuiste creado para la obediencia ciega, para satisfacer el deseo insaciable del Creador de ser obedecido, porque yo no lo obedecí, y ahora si sigues mi voz te vas a emancipar, te vas a liberar de ese Creador, de ese propósito tiránico para el cual fuiste creado, que es darle saciedad a ese deseo insaciable del Creador de ser obedecido. Eso es lo que la serpiente le está diciendo a la mujer. Cuando la serpiente pone su mente en esas palabras y las cree, entonces ¿qué es lo que va a sentir? Cuando cree en las palabras de la serpiente, va a sentir deseos de emanciparse y va a comenzar a ver las cosas que la serpiente dice contrarias a como las dice Dios. En otras palabras, Dios dijo, de todo árbol del huerto, delicioso a la vista y bueno para comer, podrás comer. Pero ahora la serpiente le dice que ese árbol es el árbol que abrirá sus ojos y será como Dios, y la mujer va a ver el árbol al poner su conciencia en las palabras de la serpiente. La mujer verá el árbol bueno para comer y agradable para hallar sabiduría. En otras palabras, la mujer comenzará a ver la realidad conforme a la perspectiva de la serpiente. ¿Qué tenemos allí? Tenemos ya una replicación del carácter de la serpiente, de sus intenciones, fines y mentalidad en el ser humano. ¿Y de dónde viene eso? De la capacidad con la que Dios dotó al hombre de reflejar aquello que contempla. En otras palabras, la ley de la contemplación, aquello que dice que nuestra mente y por tanto nosotros llegamos a ser aquello en que nuestra mente y pensamiento se acostumbran a morar, es una ley irrefutable, inherente a la misma constitución con la que Dios creó y dotó al ser humano. La ley de la contemplación no falla, porque esto es lo que vemos en el relato. Cuando la mujer pone su mente en las palabras de la serpiente, llega a replicar el carácter de la serpiente. Tanto es así que cuando desobedece y come del árbol que Dios le prohibió comer, le da al ser humano, en otras palabras, se convierte en agente de la serpiente. Y cuando el ser humano come, cuando Adán come, ahora comenzará a esconderse de Dios y a culpar a Dios y a su compañera, replicando el carácter de la serpiente, que es acusador desde el principio. Esto es lo que ocurre. Lo que ocurre con el pecado es que el pecado esclaviza
Porque el pecado replica el carácter de aquel cuyo origen es Satanás en nosotros. Por eso dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Ahora mira lo que va a pasar. Mira el plan de Dios para restaurar al ser humano. Mira aquello en lo que consiste su plan. Génesis capítulo número 3, versículo 15. Y después de leer este versículo vamos a ver las dos interpretaciones sin lugar a dudas que el Nuevo Testamento ofrece de este versículo. Y con esto terminamos. Mira esto. Génesis 3, versículo 15. Dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando Dios? A la serpiente. Así que el plan de la salvación de la humanidad nace en el discurso entre Dios y Satanás. En otras palabras, el plan de salvación nace en el contexto de la controversia entre Dios y Satanás, queriendo decir que este plan está sujeto al propósito divino de vindicar su carácter y su nombre delante de las acusaciones satánicas. Y esto es claro. El propósito de la salvación del hombre no será un propósito en sí mismo. No será fin en sí mismo. Este propósito de salvar a la humanidad sirve a un propósito más noble, el propósito de vindicar el nombre y la justicia y el carácter del Creador en el contexto de un drama universal, donde la tierra es parte y no el único fin. Y esto debe entenderse, porque si no la salvación se interpreta como lo único que hay y no es lo único que hay, porque la salvación sirve al noble propósito de vindicar el carácter de Dios delante del universo, delante de los ángeles, delante de los principados y potestades, delante de los mundos no caídos. Por eso en la cruz Cristo beneficiará con su muerte tanto a las inteligencias no caídas como a los seres humanos. De esto se trata. Y ahora mira esto. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este o esta, mejor este porque es pronombre tercera persona masculino singular, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está hablando de la intervención de Dios en la carne humana, nacido de mujer, para que al nacer de mujer como humano, como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por esto era necesario que en todo fuese semejante a sus hermanos, porque no es a la descendencia de los ángeles que ha venido a rescatar, sino a la descendencia de Abraham, para llegar a ser un sacerdote y fiel, misericordioso sacerdote en las cosas que pertenecen a Dios. ¿Para qué? Porque en tanto él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué quiere decir la humanidad de Cristo? ¿Qué quiere decir su encarnación? El propósito de la encarnación de Jesucristo, de acuerdo a Génesis 3:15, no es perdonar, aunque eso está incluido. El propósito de su encarnación es librar al hombre de la amistad establecida con Satanás por medio del vínculo del pecado. Cuando el pecado se rompe, se destruye el vínculo de amistad entre Satanás y el hombre, y ahora los que antes eran amigos pueden volver a ser enemigos por el poder de la simiente de Dios que mora en ellos. ¿Esa es la interpretación de la Biblia? ¿Es esa la interpretación que le da la Biblia a este versículo? Acompáñame para ver con tus propios ojos esta interpretación. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 y Apocalipsis 12, y con esto terminamos. Mira la interpretación que le da el Nuevo Testamento a este versículo. Primera de Juan capítulo número 3, versículo 8 en adelante. Mira lo que dice la Biblia. Dice así, atención. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se apareció el Hijo de Dios, para esto apareció, se manifestó el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras y cómo las deshace? Escucha, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, Génesis 3:15,
permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Te das cuenta? La enemistad que Dios pone entre la humanidad y la serpiente es resultado logrado por la encarnación de Dios en la humanidad, que tiene como soberano propósito volver a poner al hombre en la condición de volver a obedecer a su Creador por medio de Cristo que permanece en él. Y cuando Dios logra eso, logra destruir el vínculo del pecado, logra destruir el vínculo que nos une a Satanás y vuelve a crear enemistad en el corazón que se había hecho amigo de Satanás. Ese es el plan de salvación. Y obviamente todo comienza cuando el hombre, atraído a Cristo, recibe perdón al confesar su pecado. Obviamente, incluye el perdón, pero su propósito es la restauración, la vuelta a la obediencia al Creador. Ese es el propósito. Y ahora mira cómo sabemos esto por Apocalipsis capítulo número 12. ¿Qué es Apocalipsis capítulo 12? Apocalipsis capítulo 12 es la teología de Génesis 3.15. Es el desarrollo de todos los símbolos de Génesis 3.15. Aparece la serpiente, aparece la serpiente. Aparece la mujer, aparece la mujer. Aparece la descendencia de la serpiente, aparece la descendencia de la serpiente. Aparece el descendiente de la mujer, aparece el descendiente de la mujer. ¿Quién es? El varón que fue arrebatado para Dios y su trono, que regirá las naciones con vara de hierro. Ese es el descendiente, Cristo Jesús. ¿Y qué logra el descendiente en el remanente o la descendencia de la mujer? ¿Qué logra? Mira lo que logra. Versículo número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué se llenó de ira el dragón? Porque Dios creó enemistad entre la humanidad descendiente de la mujer, remanente de la mujer y Satanás. Dios creó enemistad. ¿Y en qué consiste la enemistad? Escucha. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allí está el cumplimiento de Génesis 3.15. Allí está la restauración de la relación. Allí está la enemistad que Dios pone entre Satanás y la humanidad. ¿Cuál es la enemistad? La obediencia a los mandamientos de Dios por medio de Jesucristo. Y esta enemistad es el cumplimiento del plan de la salvación. Este es Génesis 3.15. Génesis 3.15 no está hablando de un Salvador que murió en la cruz para que tú y yo podamos hacer lo que queramos. Génesis 3.15 está hablando de un Salvador que murió en la cruz para que podamos volver a guardar los mandamientos de Dios por medio de Jesucristo y ser restituidos a la amistad con Dios, que significa enemistad contra Satanás. Ese es el plan de la salvación. Ese es Génesis 3.15. Esa es la Biblia. Esa es la revelación bíblica. Habiendo dicho esto y esperando que esto haya sido para su crecimiento espiritual y para su desarrollo en la gracia de Cristo Jesús, se despide de usted, su servidor, Manuel Espino, diciéndole bendiciones. Chao, chao. Nos vemos el sábado, 8 de la mañana en vivo. Chao, chao.